Buenas tardes. Le vamos a explicar sobre transformadores monofásicos. Quienes habla, Laura Gómez. Mis compañeros son Jonathan Pedraza, Sebastián Suache e Iván Martínez. El circuito descrito es un circuito monofásico con una salida variable que utiliza un transformador, un rectificador, un filtro y un variador. La tensión de la salida del circuito puede ser ajustable entre los 110 voltios y los 250 voltios en corriente continua. Componentes. Transformador convierte la tensión de corriente alterna de la fuente de alimentación de 220 en la tensión deseada de la salida. Variador. Ajusta la tensión de la salida del circuito. El rectificador convierte la corriente alterna de la salida del transformador en corriente continua. El filtro. Suaviza la corriente continua de la salida del rectificador. Salida variable. El punto de conexión donde se conecta la carga. Circuitor. El analizador de redes registra y mide una variedad de parámetros eléctricos importantes como el voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, armónicos, entre otros. Funcionamiento. El corriente alterna de la fuente de alimentación se aplica al transformador. El transformador convierte la tensión en corriente alterna. La tensión de corriente alterna del transformador se aplica en el rectificador y el rectificador convierte la corriente alterna en continua. La corriente continua del rectificador se aplica al filtro. El filtro suaviza la corriente continua y la corriente continua suaviza y se aplica en la salida variable. La tensión de la salida se ajusta con el variador. Ensayos. Se realiza un ensayo de circuito de cortocircuito donde se determina la impedancia equivalente del circuito, la potencia máxima, se cortocircuita la salida, se mide la corriente y la tensión. El ensayo de cortocircuito se realiza para determinar la impedancia equivalente del circuito y se llevará a cabo de la siguiente manera. Se realiza la conexión presentada y se toman los valores presentados en el analizador de redes digital, el cual como resultado fueron los datos siguientes. Los obtenidos fueron en el circuitor, o sea, en el analizador de redes y en el multímetro. La tensión fue de 11.68 voltios en el circuitor y en el multímetro fueron 11.70 voltios. La corriente es de 2.64 amperios y en el multímetro fue de 3.1 amperios. La potencia activa es de 0.29 kilowatts. La potencia reactiva es de 0.0 kilovoltamperios reactivos. La potencia aparente es de 0.31 kilovatios. El factor de potencia es de 0.94 y el ángulo es de 0.95. Circuito de acuerdo al diagrama, asegurando que la fuente de alimentación esté apagada. Se conecta el voltímetro y el amperímetro, donde se conecta el voltímetro en paralelo con la salida del circuito y un amperímetro en serie con la salida del circuito. Se enciende la fuente de alimentación y se ajusta la tensión a un valor conocido. Se registra la lectura del voltímetro y la lectura del amperímetro y el analizador de redes como resultado. Ensayo en vacío. Determinar las pérdidas del núcleo del transformador y su inductancia. Se conecta el circuito de acuerdo al diagrama, asegurando que la fuente de alimentación esté apagada. Se conecta el voltímetro en paralelo con el devanado secundario del transformador y un amperímetro en serie con el devanado primario del transformador. Se enciende la fuente de alimentación, se ajusta la tensión al valor conocido, se toman las mediciones del voltímetro, el amperímetro y el analizador de redes. La relación de transformación de un transformador se define como la relación entre la tensión del devanado secundario y la tensión del devanado primario. Sus datos fueron: determinación de polaridad. Se utiliza un voltímetro de corriente alterna, se conecta a cada par de terminales del transformador, se observa la dirección de la indicación, la marca coincide con la polaridad positiva. La polaridad de los devanados de un transformador se refiere a la dirección de la tensión inducida en cada devanado. Para determinar la polaridad, se puede utilizar un voltímetro de corriente alterna.
Se conecta el voltímetro en cada par de terminales del transformador y se observa la dirección en la que indica el voltímetro. La marca de cada terminal coincide con la polaridad positiva de la tensión inducida en este devanado. Como conclusión, el circuito proporciona una salida de corriente continua variable entre los 110 voltios y los 250 voltios. Los ensayos permiten determinar las características importantes del circuito. La relación del transformador de transformación del transformador es 2.